Hola a todos. Vamos a continuar con el tema que hemos estado desarrollando. Pudimos notar cómo en la iglesia adventista, a partir de 1955, se empezó a formar una nueva teología dentro de los principios adventistas. La teología era la teología de la expiación completa en la cruz y la teología de la naturaleza no pecaminosa de Cristo, que sin duda es el concepto o la teología católica del pecado original, que ya estaba metiéndose dentro de la organización adventista. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo entró esta doctrina del pecado original o la doctrina de la naturaleza no pecaminosa de Cristo dentro de la organización? La persona que podemos apuntar el dedo en relación a esta doctrina es este señor que está acá. Su nombre, Edward Eppenstall, teólogo brillante, biblista y líder de la iglesia, o era líder de la iglesia adventista. En un cuestionario de 1985 de profesores de América del Norte, adventistas todos, se reveló que Eppenstall fue el escritor que más había influido en ellos. Ahora, si este hombre pudo influir en personas de esta talla, en profesores, es decir, las personas que han de enseñar a nuestros teólogos, a nuestros líderes de la iglesia, a cómo dirigir la iglesia, y este hombre tenía concepciones católicas dentro de su ideología, es fácil entender cómo se cambió la perspectiva de la ideología adventista. Pero precisamente la perspectiva de esta ideología afectó una de las doctrinas adventistas más importantes. Y cuando digo más importantes, tiene que ver con el mensaje que habría de terminar la obra del Evangelio en esta tierra. Y es el mensaje de la justificación por la fe. Nos vamos a dar cuenta, al ir avanzando, cómo la doctrina de la justificación por la fe que se maneja en este tiempo ha sido radicalmente cambiado en relación con la doctrina de la justificación por la fe que se manejaba antes. En el año 1888, haciendo un recuento, fueron los famosos escritores Alonzo T. Jones y E.J. Waggoner. Fueron estos dos hombres los que Dios iluminó para traer el mensaje de justificación por la fe, o mejor dicho, el mensaje de la Odisea o el mensaje del tercer ángel, como veremos más adelante. Y este mensaje iba a terminar la obra que hacía falta, pero como el pueblo no aceptó el mensaje, Satanás oscureció este mensaje de justificación por la fe. El mensaje que se predica ahora no es el mismo que se predicaba antes, pero esto lo veremos al ir avanzando. En relación a la hoja de vida de Eppenstall, nos dice Wikipedia, obtuvo una licencia en el Colegio Misionero Emanuel, que es conocido ahora como la Universidad de Andrews, con especialización en literatura, inglés y también haciendo el trabajo en la ciencia y la teología. Se tituló de maestría en la Universidad de Michigan en historia y semitismo. Obtuvo un doctorado en el campo de la educación religiosa de la Universidad del Sur de California en el año 1951. Pastoreó varias iglesias, también fue director de jóvenes de la Asociación de Michigan. Si usted nota, estas universidades donde sacó sus grados académicos, ninguno de ellos es adventista. Lo que me llama la atención es que en la parte de teología, en la parte religiosa, los que le enseñaron, los que lo formaron, no fueron adventistas,
fueron personas que no tenían la teología o las creencias adventistas. ¿Qué se puede esperar de alguien así? Ir a otros que no tienen nuestra doctrina, nuestras enseñanzas, para que ellos nos enseñen las cosas para dirigir nuestra iglesia, no tiene ningún sentido. Si usted va a las personas que no tienen la teología de la denominación, para que estas personas que ni creen en lo que cree la denominación le enseñen y le den un doctorado en teología, ¿qué es lo que usted va a traer a la denominación? Si usted ya no fue impresionado y no fue adoctrinado en relación a las enseñanzas de la denominación o de la iglesia a la que usted pertenece. Cualquier persona en sus 5 sentidos se daría cuenta que eso no tiene ningún sentido. Este hombre avanzó en la comprensión de aspectos tales, ojo a esto, como la naturaleza humana de Cristo. Entonces este hombre, que fue donde los que no tenían la concepción y los que no tenían las doctrinas verdaderas para este tiempo, a estas universidades, el hombre fue, estudió y empezó a analizar la teología de la naturaleza humana de Cristo y de la expiación, específicamente los 2 temas que eran controversiales en el año 1955. Y me estoy refiriendo a que este hombre hizo esto ya en los años 1940, 1950, un poco antes de que saliera el libro Preguntas sobre Doctrinas. Hizo hincapié, como lo hizo el libro Preguntas sobre Doctrinas, de la expiación en la cruz como un ministerio continuo en el cielo, en el día real de la expiación. Más allá de estas cuestiones, subrayó enseñanzas tales como la impotencia de los seres humanos para hacer bien, el bien de sí mismos. También subrayó cuestiones como la justificación por la fe en relación a todo el plan de salvación. Vea qué interesante. Heppenstall fue a universidades no adventistas, fue a ser enseñado por los babilonios en relación a las doctrinas esenciales de la iglesia adventista, como que si lo que se enseñó desde el año 1844 para acá no eran las verdades para este tiempo. Fue a aprender nuevas cosas en personas que no tienen la concepción adventista. Y después de ir a hacer todo este asunto, vino a analizar los temas que minarían el mensaje adventista para este tiempo, como por ejemplo el tema de la justificación por la fe. Heppenstall creía en la imposibilidad humana de lograr lo que algunas personas piensan de la perfección sin pecado. El hecho de que Jesús no era igual, escuchen esto, el hecho de que Jesús no era igual que otros hijos de Adán caído. Él no era igual que los otros hijos de Adán. Y la experiencia del nuevo pacto, centrándose en el hecho de que el pecado es más profundo que las acciones y que es parte de la naturaleza humana. Qué tremendo esto. ¿De dónde sacó Heppenstall estas ideas? ¿Quién estaba adoctrinando a Heppenstall? Heppenstall empezó a ir en contra, incluso, de lo que dice la profetisa del Señor, o el espíritu de profecía, que enseña que la única definición de pecado es el quebrantamiento de la ley de Dios. En su libro, El hombre que es Dios, capítulo 6, declara: la consecuencia del pecado de Adán fue total. En consecuencia, el pecado original es un estado de todo el ser en relación con Dios. Heppenstall empezó a redefinir el término pecado para darle una connotación de estado. Declara: su egocentrismo permanece oculto desde el hombre mismo. En consecuencia, no es capaz de detectar cualquier necesidad de Dios. Entonces Heppenstall nos dice que el pecado es el egocentrismo, es la incapacidad del hombre de detectar la necesidad de Dios. Puede ser que al no buscar a Cristo uno esté lejos de Él,
pero esa no es la definición de pecado que da la Biblia. Está redefiniendo el término pecado. En el capítulo 7 nos declara en su libro El hombre que es Dios: todo hombre viene al mundo en carne de pecado, que posee la mancha del pecado, de la separación de Dios. En relación a la obra de Cristo, Eppenstall dice: si Cristo había nacido exactamente como somos, Pablo no hubiera escrito en semejanza, pero en carne de pecado. Pablo es muy cuidadoso, dice, para dejar en claro la impecabilidad de la naturaleza de Cristo, con el fin de evitar dar la impresión de que Cristo nació en un estado de pecado como a nosotros. Entonces, Eppenstall cree que Cristo no vino en carne de pecado, sino que fue una imitación lo que hizo Cristo. ¿Ok? Y él se basa en varios textos. Por ejemplo, Filipenses 2, 5 al 7 dice que Jesucristo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, porque lo que era débil para la ley, por cuanto era débil por la carne, envió Dios a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Entonces, debemos suponer que Jesús no fue 100% hombre porque era una semejanza, según Eppenstall. Quiero recordarles lo que declara el libro Mensajes Selectos, página 157, párrafo 3. Jesús soportó la prueba como ¿qué? Como verdadero. No 50, no 80, no 90, 100% verdadero ser humano. No necesitamos colocar la obediencia de Cristo en una categoría especial, como está haciendo este hijo del diablo. Como que si fuera algo a lo cual él estuviera peculiarmente adaptado por su naturaleza divina particular. Porque él se presentó delante de Dios como representante del hombre y fue tentado como el sustituto y la garantía del ser humano. Entonces, hemos de suponer que el espíritu de profecía está mintiendo al decir que Jesús era verdaderamente un ser humano y no semejanza como lo quiere poner Eppenstall. De igual forma, Mensajes Selectos, tomo 3, página 158, párrafo 1 declara: tener en cuenta que la victoria y la obediencia de Cristo es la de un verdadero ser humano. En nuestras conclusiones, como la que está haciendo este hombre, cometemos, o la que hizo este hombre, cometemos muchos errores debido a nuestras opiniones equivocadas acerca de la naturaleza humana del Señor. Y mi mente vuela a lo que mencioné anteriormente. Este hombre fue a universidades que no son de su denominación. Fue instruido, sacó su doctorado, fue enseñado por personas que no creen en lo que cree en su denominación. ¿Qué se espera de alguien así? Cuando venga a enseñar, no va a traer las enseñanzas de su denominación. Esto fue lo que pasó con Eppenstall. Él no trajo las enseñanzas de la denominación adventista, más bien empezó a implementar las enseñanzas de los lugares a donde él fue y donde lo instruyeron. Pero notamos que este evangelio nuevo, teología nueva que trae Eppenstall es católico, porque tiene que ver con el pecado original. Entonces uno solamente se pregunta, ¿quién le enseñó a Eppenstall? Cuando nosotros le damos a la naturaleza humana de Cristo un poder que es imposible que el hombre tenga en sus conflictos con Satanás, destruimos el carácter completo de su humanidad. Este hombre tenía una inmensa influencia, y es de verlo por el siguiente detalle. Los escritos de Eppenstall eran influyentes. Su carrera lo era mucho más. Influyó en toda una generación de predicadores, de profesores de religión a través de conferencias, universidades y seminarios. Ahora imagínese usted, esto se dio en los años 40, 50, 60 sucesivamente. Y la cantidad de teólogos que salieron de la organización adventista
la cantidad de maestros, de líderes enseñados por este hombre y trayendo eso a las iglesias donde van a enseñar. ¿Qué es lo que están enseñando? ¿Qué es lo que está pasando acá? Temas destacados por Heppenstall tendrían eco en las aulas a través de maestros tales como Hans Larrondel o Raúl de Deren, uno de los apóstatas que linkeó la iglesia adventista con el Concilio Mundial de Iglesias. Y en el púlpito, a través de Morris Benden, el famoso libro de las 95 tesis de Morris Benden. La persona que lo lee se va a dar cuenta que Morris Benden cree que el pecado es un estado. Qué interesante. Y eso lo hizo a lo largo de los años 1970 y 1980. Pero, si bien es cierto, Heppenstall influyó en muchos teólogos, que muchas personas ven en este tiempo, personas adventistas, como teólogos, como escritores muy influyentes. Pero el más influyente de sus pupilos fue el doctor Desmond Ford. Nos declara Wikipedia: Heppenstall reconoció el talento de Desmond Ford a mediados de la década de los 50. A principios de los 60 ellos lucharon contra lo que se creía que son los excesos y distorsiones de M.L. Andreasen con Robert Brinsmead en relación a la teología perfeccionista, porque Andreasen enseñaba que iba a llegar un punto en donde se podría alcanzar la perfección completa, de tal manera que el hombre iba a poder vivir una vida sin pecado, y los pecados que hiciera, iba a ser borrados incluso de su mente, de tal manera que no podrían recordarlos. ¿Okay? Andreasen se aferró de varios párrafos del libro Conflicto de los Siglos, donde la hermana White habla acerca de el tiempo de angustia, donde la lluvia tardía iba no solamente a empoderar al pueblo, sino a borrar los pecados del pueblo, de tal manera que no iban a poder recordarlos. A eso se refería Andreasen, cosa que el espíritu de profecía soporta. Sin embargo, Ford con el tiempo se trasladaría más allá de Heppenstall en algunas áreas teológicas, que bueno, aquí nos dice, su mentor podría no estar de acuerdo. Quién sabe cuán ciertos sean esas palabras. Nos dice acá que Desmond Ford apostató y salió de la iglesia adventista. ¿Cómo no apostatar? Si está recibiendo alimento de otro apóstata, que aún siendo apóstata pasó sin ser detectado. Lo único que pasó con Ford es que Ford fue más sincero y Ford se expuso mucho. Sin embargo, Heppenstall influyó en tantas personas de tal manera que ahora mismo en la iglesia adventista hay un movimiento que está yendo en contra de todas las doctrinas fundamentales de nuestra fe. Las doctrinas que la misma profetisa del Señor dijo que son los pilares para el pueblo de Dios, son la organización antigua. Y entrar en esta nueva organización es nocivo, es apostatar. Pues mis hermanos, gracias a este hombre y otros, se formó una nueva organización. Se empezó a hacer libros de una nueva orientación. Y estos libros tienen que ver con el tema básico de justificación por la fe. Porque veremos más adelante que el pecado original ataca directamente el tema de la justificación por la fe. Bajo la influencia de Ford, Robert Brinsmead hizo también lo mismo. En el libro El terremoto del adventismo de George Paxton, aquí tenemos la página de internet si usted quiere averiguar más. Declara Paxton:
Surgió entonces lo que puede ser descrito como el fruto de la agitación religiosa. Algunos de los teólogos más destacados de la Iglesia comenzaron a expresar serias dudas sobre toda la cuestión de la perfección. Los primeros en abogar abiertamente sobre la perfección en el creyente hasta la segunda venida de Cristo fue el Dr. Heppenstall. Vio la perfección este hombre como enemiga de la salvación por gracia solamente. De Heppenstall el enfoque era que no hay ninguna perfección hasta la segunda venida de Cristo. Decía Heppenstall que el hombre no puede llegar a ser perfecto hasta que Cristo viniera. Entonces siempre vamos a ser imperfectos. Era uno que no solamente iba en contra del perfeccionismo del mensaje de Brinsmead, que era contrario, pero era contrario a la enseñanza tradicional adventista en la perfección. Los conceptos o el concepto de Heppenstall, nos dice Geoff Paxton, eran contrarias a la enseñanza tradicional adventista en la perfección. Es sorprendente, por lo tanto, que la enseñanza de Heppenstall fue sin respuesta, al menos públicamente, por los líderes de la Iglesia. Puede ser que el conflicto con Brinsmead era tan feroz que la desviación radical de este hombre, Dr. Heppenstall, del adventismo tradicional, era capaz de pasar sin respuesta. Quiero que ustedes sepan, mis hermanos, que el adventismo tradicional tiene la ideología de la perfección en el siguiente sentido. Cuando termine el tiempo de gracia y venga el tiempo de angustia, el pueblo de Dios tiene que ser sellado. Y al ser sellado indica que no van a poder pecar ni en pensamiento. Ahora, aunque hayan adquirido la perfección de tal manera que van a andar en la ley de Jehová, porque dice Salmos 119, versículo 1, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Cuando estas personas anden en la ley de Dios, no es que ellos van a orgullecerse y decir, ya somos perfectos. Eso no va a pasar. Ellos aún alcanzando esa perfección van a reconocer su impiedad, van a reconocer que son los peores en esta tierra, porque siempre ocurre así. Las personas que van creciendo, ellos nunca se enorgullecen de su perfección, más bien entre más crecen en perfección, más se dan cuenta de su iniquidad y de que no son nada. Nos sigue diciendo, el doctor Desmond Ford y el pastor L.C. Naden fueron entre otros los que adoptaron el nuevo enfoque de la perfección en contra de la enseñanza de Brinsmead, porque Brinsmead enseñaba o tenía el enfoque que tenían los pioneros. Esta fue la segunda etapa en el conflicto con el awakening o el despertar de la iglesia adventista. Ahora, debemos recordar que el que está escribiendo esto, Geoff Paxton, es un anglicano. En esta fase del conflicto hubo un serio reconocimiento del pecado original. En otras palabras, la ideología que la iglesia adventista no había aceptado desde el momento que se fundó, empezó a ser aceptado en la iglesia. ¿Okay? De igual manera, estos dos aspectos de la década de los 60 constituyen un avance, nos dice Paxton, que es un anglicano y que no cree en las doctrinas adventistas. Un avance soteriológico del adventismo hacia el cumplimiento de su objetivo declarado, a saber, promover la reforma que se detuvo en el siglo XVI. Entonces, Paxton cree que la reforma debe continuar con la ideología de Lutero, pero Dios ha mostrado a la iglesia adventista que necesitaba avanzar en la nueva luz para que la iglesia tuviese toda la luz para este tiempo. Sin duda, la iglesia adventista tiene las verdades para este tiempo y no necesita ninguna otra verdad. Dios le ha dado a esta iglesia la luz que necesita a la iglesia adventista. Sin embargo, cuando se metieron estas ideologías para desbancar las doctrinas adventistas y meter la doctrina del pecado original, no se hizo un avance, más bien se hizo un retroceso hasta donde la iglesia ha llegado. Parece ser que la enseñanza de Brinsmead trajo la doctrina, nos declara Paxton, del pecado original, a la vanguardia en la teología adventista por primera vez. Declara M.L. Andreasen, que era un erudito adventista,
que cuando salió el libro Preguntas sobre Doctrinas fue uno de los pocos, si no el único que se levantó en contra de lo que él pudo detectar era una nueva teología, y que por eso lo castigaron, y después de que murió lo metieron con creces en la organización. Andreasen, ese mismo Andreasen, inequívocamente afirmó que los adventistas no creen en el pecado original. Y Brinsmith tuvo un principio fundamental de la teología de la Reforma, como lo enseñaba Eppenstall y todos estos eruditos, también Desmond Ford. Tuvo una teología fundamental de la Reforma en la doctrina del pecado original. Sin embargo, en esta etapa particular de su pensamiento, que no podía ir hasta el final con Lutero y Calvino, creía que la solución al pecado original tenía que estar en armonía con su tradicional doctrina adventista de la última generación. Entonces, Brinsmith tenía un problema. Quería unir el pecado original con la teología adventista tradicional, la teología que creían los pioneros de la última generación, que es básicamente la teología que va a levantarse una generación que va a alcanzar la perfección, en el sentido de que no van a pecar ni en pensamiento. De acuerdo con este anglicano, George Paxton, durante la década de los 60, los estudiosos como Ford y Eppenstall destacaron el concepto del pecado original en la iglesia adventista. Estos dos, los adventistas han predicado históricamente una doctrina de debilidad heredada, pero no es una doctrina de la culpa o el pecado original de culpa heredada. La hermana White y otros, no hicieron hincapié en la naturaleza corrupta heredada de Adán. Más bien hacían hincapié en los pecados reales, personales, cometidos por el individuo. Esto ya lo hemos analizado. Lo vuelvo a traer solamente para recordarnos de qué se trata este asunto. Los adventistas comprenden tradicionalmente pecado como la comisión, el pecado de comisión como la transgresión de la ley, ya sea deliberada o voluntariamente, o por ignorancia. Ellos basan su creencia en textos tales como 1 de Juan capítulo 3 y el versículo 4. Los adventistas progresistas, que fueron los que nacieron con Eppenstall, los que nacieron después de que se sacara el libro Preguntas sobre Doctrinas, estos adventistas que se llaman progresistas porque están trayendo cosas nuevas a la denominación, añaden a este concepto, algún tipo de pecado original. En relación a Ford, Ford instó a Brinsmith a estudiar los reformadores. Entonces Ford decía, la hermana White está bien, pero Lutero y todos ellos tenían más luz que la hermana White. Sin embargo, en el libro Primeros Escritos, página 44 y 45, cuando la hermana White habla del santuario, ella declara que estos hombres no tenían toda la luz y vivieron a la luz que Dios les dio. Por ejemplo, no tenían la luz del sábado y no van a ser condenados. Conforme fue pasando el tiempo, Dios le mostró a la iglesia adventista más luz y les dio la verdad del sábado. Y desde ese momento, la iglesia pudo brillar, dándole al mundo la luz del sábado. Lo que está diciendo Ford es que debemos suponer que como Lutero no guardaba el sábado y guardaba el domingo, debemos hacer un retroceso para ir a guardar el domingo. Así es como, al menos yo lo entiendo. Entonces, eso es lo que Lutero le está diciendo a Brinsmith: estudie los reformadores. No estudie la hermana White, estudie los reformadores. ¿Por qué razón? Porque ellos tienen más luz de lo que Dios leyó a la profetisa. Alrededor del año 1970 se produjo una gran controversia entre los adventistas de Australia sobre, noten, la justificación por la fe. La iglesia adventista tradicionalmente entendía la justificación por la fe como un concepto que involucran dos: justificación y santificación. Y yo pondría un tercero, glorificación. Esta había sido provocada por Brinsmith y Ford. Y Ford se quedó atrapado en ella. Las tensiones por Ford y la teología de la enseñanza en Avondale, más en general, dio lugar a una reunión en la iglesia de Australia.
el 3 o 4 de febrero del año 1976 para escuchar las acusaciones de un grupo de hermanos preocupados. Noten, la comprensión de Ford de la justificación por la fe era el principal problema, porque Ford era un hombre muy inteligente. Ford se dio cuenta que al adoptar la doctrina católica del pecado original, esa misma doctrina iba a minar el mensaje para este tiempo, que es la justificación por la fe. Antes de 1888 esto no existía, pero después de que se rechazaron los mensajes de Waggoner y Jones, Satanás empezó a meter personas para traer doctrinas y oscurecer el mensaje que la iglesia necesita para este tiempo. En consecuencia, la doctrina del pecado original trajo como resultado un ataque en contra de la doctrina adventista de la justificación por la fe. El resultado de todo esto es: no es necesario vencer el pecado para ser salvos, o mejor, gracia barata. No se puede alcanzar victoria sobre el pecado y la perfección. Jesús es nuestro sustituto, pero Jesús, como tenía una carne diferente de nosotros, una naturaleza diferente, Él no es nuestro ejemplo. Jesús no vino en carne de pecado, es el trasfondo. Ahí es donde el profeta Juan nos da luz y tiene sentido en relación a lo que dijo en 1 Juan capítulo 4, versículo 3. El que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese espíritu no es de Dios, es del anticristo. Ahora, el santuario enseña que se puede alcanzar la perfección, el santuario celestial, también el santuario terrenal, y que la salvación depende de la victoria sobre nuestros pecados. Entonces, debe ser atacado y todo lo que ella encierra tiene que ser destruido. Porque si el santuario enseña que podemos alcanzar la perfección, de hecho, el mismo hecho de que haya un santuario en el cielo indica que debe haber un sumo sacerdote. Y para que Jesús fuese sumo sacerdote, tenía que ser semejante en todos nosotros, para poder coronarse como sumo sacerdote. Tenía que pasar lo que nosotros pasamos. Tenía que ser perfeccionado por nuestros sufrimientos, tenía que entender a la raza humana, tenía que venir con nuestra misma carne para poder entendernos, saber qué es lo que nos está pasando y poder darnos la victoria. Pero si Jesús no hace eso, tampoco puede ser sumo sacerdote. Y si no hay sumo sacerdote, no hay santuario. Y volvemos a lo mismo. Si no hay santuario, tampoco podemos alcanzar la perfección, porque el santuario muestra que se puede alcanzar la perfección. Hay una época ritual que se hacía en el santuario terrenal, que es antitipo del santuario celestial. Y ese ritual era el día de la expiación, en donde se limpiaba todos los pecados del pueblo. De igual forma, el santuario celestial indica que va a llegar un tiempo en que Dios va a limpiar todos los pecados del pueblo y va a alcanzar la perfección, de tal manera que no va a poder pecar en pensamiento. El mismo Ford se dio cuenta que para sostener la doctrina, su doctrina de justificación por la fe, teniendo como base el pecado original, debía echar por tierra la doctrina del santuario celestial, la doctrina de Jesús como sumo sacerdote, la doctrina de 1844, donde Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Era bastante inteligente este hombre y entendía perfectamente que aceptar esa doctrina implica la destrucción de la iglesia adventista como tal. Si se quiere destruir una iglesia, destruya sus doctrinas. Al fin y al cabo, también era una guerra contra el mensaje del tercer ángel. En agosto de 1980, un grupo de teólogos y administradores adventistas se reunieron en Glacier View Ranch, en Colorado. Nos dice la revista Time, Ford trajo el caso, escuchen bien esto, de que la explicación de la hermana White del santuario de 1844 ya no se podía sostener, porque Ford sabía que para mantener la doctrina del pecado original tiene que echar por tierra todas las doctrinas esenciales del adventismo, y que el juicio investigador socavó la creencia en la salvación por la gracia de Dios aparte de las buenas obras. Al fin y al cabo, todo el movimiento era para destruir
el mensaje de justificación por la fe que Dios le dio a Alonzo T. Jones y a E. J. Waggoner, que si se aceptaban iban a terminar la obra del Evangelio y Cristo vendría. El mensaje entonces de justificación por la fe, también conocida como el mensaje del tercer ángel, quiero que lo sepan, fue cambiada por otro mensaje. Ahora, el mensaje ya no es justificación por la fe, como veremos más adelante, sino se llama ahora en este tiempo justicia social, o si usted lo prefiere, justificación por obras. Y quiero confirmar lo que les estoy diciendo, leyendo solamente algunos párrafos. Declara el espíritu de profecía, página 143 en el libro El Evangelismo, párrafo 3. Este mensaje, el mensaje del tercer ángel, tenía que presentarse en forma más destacante al mundo, al sublime Salvador. El sacrificio por los pecados del mundo entero presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos. La justicia de Cristo es obedecer todos los mandamientos y se llama justificación por la fe, pero ese no es el único nombre que tiene. Dice, muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos y él puede dispersar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo, el mensaje de la justificación por la fe, el mensaje de que usted pueda alcanzar victoria sobre sus pecados, el mensaje de la justicia de Cristo. Este mensaje es el mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta voz, con potencia y acompañado ¿con qué? Con el derramamiento de su Espíritu Santo en gran medida. Escuche, hermano, para que Cristo venga, se debe predicar el mensaje que Jones y Waggoner dejaron a medias, porque el pueblo no lo recibió. Y el mensaje es que se pueda alcanzar victoria sobre sus pecados, porque la iglesia tiene que ser pura y sin mancha, para que Dios pueda impartir su Santo Espíritu. Nos dice Evento de los Últimos Días, página 37, párrafo 5. El tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros, pues el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo. El fuerte pregón es la justificación por la fe. La justicia de Cristo, precisamente el mensaje que Desmond Ford empezó a opacar, dando un mensaje completamente diferente, indicándole al pueblo que ya no tienen que hacer un esfuerzo por obedecer a Dios, obedecer a la verdad. Vi que este mensaje, el mensaje del tercer ángel, o mensaje también de la Odisea, que es un mensaje en este tiempo muy impopular, que es el mensaje para indicarle al pueblo que necesitan de la justicia de Cristo para alcanzar victoria sobre sus pecados, porque el problema es que nos sentimos satisfechos como estamos, no estamos pecando mucho, pero hay pequeños pecados que no hemos podido alcanzar su victoria, y eso nos satisface. Para nosotros eso es perfección. Dios tiene una norma mucho más alta que eso. Vi que este mensaje no efectuaría su obra en el término de unos pocos meses. Ha sido dada ¿para qué? Para despertar al pueblo, para mostrarle sus yerros y para conducirlo a un fervoroso arrepentimiento, para que sean bendecidos ¿por qué? Por la presencia de Jesús. Usted quiere la presencia de Dios en su vida, tenga su culto matutino, pero por sobre todo, obedezca la verdad. Por sobre todo, alcance victoria sobre sus pecados. Y usted va a ser bendecido por la presencia de Jesús, lo dice el espíritu de profecía. Y esté preparado para la predicación en alta voz del mensaje del tercer ángel. Debido a que este mensaje afectaba el corazón, conducía a una profunda humildad delante de Dios. Porque mientras más se crece, mientras más usted va alcanzando la victoria sobre sus pecados, te das cuenta de que eres indigno y de que Dios es grande. Te das cuenta que Dios está aquí arriba y usted está aquí abajo. Pero cuando no se alcanza victoria sobre los pecados y nos sentimos seguros donde estamos, sentimos que somos perfectos,
Esa es la indicación de que necesitamos a Cristo Jesús. Nos dice el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 172, párrafo 3. Los que resisten en cada punto, que soportan cada prueba y vencen a cualquier precio, estos han escuchado el consejo del testigo fiel y recibirán la lluvia tardía. Entonces la lluvia tardía se va a recibir cuando se predique el mensaje del tercer ángel o la justificación por la fe, que estos demonios han estado guerreando y engañando al pueblo. En conclusión, el mensaje del tercer ángel, que es el mensaje de la justificación por la fe, es un mensaje de perfección del carácter a través de Cristo, no por nuestra propia fuerza, pero a través de Cristo Jesús, porque todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Este mensaje, si es aceptado, preparará al pueblo para recibir la lluvia tardía y el mensaje del fuerte clamor. Posiblemente usted habrá escuchado de reavivamiento y reforma. Quiero que usted sepa, mi hermano, que no va a haber reavivamiento y no va a haber reforma si no se hace un esfuerzo con el poder de Dios de alcanzar victoria sobre los pecados. No se va a poder recibir reavivamiento y reforma sin mensaje de la Odisea. Un mensaje que nos indica que pensamos que estamos bien, pero no, nos falta recibir la justicia de Cristo Jesús, su Santo Espíritu. Si este mensaje es aceptado, preparará al pueblo para la lluvia tardía y el mensaje del fuerte clamor. Porque para predicar un mensaje, para alcanzar a todo el mundo, para Cristo, el mensaje del fuerte clamor, tenemos que estar limpios. Los que han de llevar las vasijas del Señor tienen que santificarse. Si se quiere ver maravillas, se tiene que ser santo. Dios a su pueblo les decía en el Antiguo Testamento: santifíquense hoy porque mañana Dios va a hacer maravillas entre ustedes. La santificación por medio de la obediencia a la verdad es muy importante. Satanás oscureció su significado y colocó una falsa imitación. En conclusión, este mensaje falso de justificación por la fe que está permeando esta iglesia, la iglesia adventista, está fundamentado en la doctrina del anticristo. Recordemos, cualquier espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es decir, el pecado original, que es doctrina católica, también es del anticristo. Es el espíritu del anticristo. Más adelante estaremos hablando acerca de la justicia social que ha ido permeando la iglesia y ha ido cubriendo el mensaje que el pueblo necesita predicar para este tiempo. Pero ¿qué es la justicia social? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Siga con nosotros al ir aprendiendo más de la voluntad de Dios que Dios tiene para su vida. Que el Señor le bendiga.